De acuerdo al Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet, la verdadera disciplina no se impone, solo puede venir del interior de nosotros mismos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, no quiero que por un garbanzo se pierda la olla. Es inaceptable que en este país sea violada la integridad de un niño. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Cintia, tú eres la demandante. Explícame por qué demandas a Mario y qué exiges para que se resuelva este caso. Sí, doctora, yo quiero demandarlo y quiero su apoyo para meter a mi hija Antonella, la mayor, tiene 10 años, a una escuela especializada de conducta. Necesito que él me apoye para meter a mi hija y necesito que usted me ayude para que él me apoye. Él es tu esposo. Él es mi esposo. Y padre de la niña. De mis dos hijas, tenemos 15 años de casados. Uf. Yo le vengo a pedir que él me apoye para meter a mi hija, la mayor. Es sumamente rebelde. Necesito ya, un hasta aquí, meterle a una escuela especializada de conducta que nos apoye. Pero cuéntame, ¿cómo se le desarrolló esta conducta que a ti te preocupa tanto, que a los 10 años quieres mandar a una escuela especializada de conducta? ¿Qué tipo de conducta es la que requiere este tipo de escuela? Explícame eso, por favor. Mire, doctora, nosotros, como le comentaba, me costó trabajo embarazarme por problemas de salud. Por fin llegó la niña. Gran Llegó felicidad la niña, siendo tu hija única. Así es. Pero desde chiquita él marcó mucho y mucha empatía, mucho consentimiento con ella. Pues como llegaba a llorar. debe de ser, claro. No, pues espérese es un mi momentito. hija. Como debe ser o no, usted me lo dice luego. Deja que ella me hable. Ella llegaba a llorar y bueno, yo voy y todo, pero él de inmediato era el consentimiento. Yo dejaba un poquito más algún berrinche, él de inmediato iba y la apapachaba, ya más grande en el colegio. Yo era la mano dura, la educación, la disciplina. Pues sí, te hija de los dos, pero tú nunca me ayudaste a educarla y encaminarla como es la organización, Yo Mario. paso mucho más Bueno, tiempo con ella entonces, que ¿qué tú. pasó? Doctora, poco a poco fue creciendo, después viene Francesca, la misma situación. Él enfrascado nada más en Antonella, toda la educación yo la recibía de ambas partes, él no me apoyaba en ese sentido, para él las niñas es su mundo, pero siempre se enfrascó mucho en consentir a Antonella. Crece Francesca, Antonella la empieza a molestar, yo ya he llegado al grado de cambiarlas a ambas porque van juntas en un mismo colegio, pero por la situación de Antonella he tenido que cambiar 3 veces de colegio, doctora. Cosa que le ha afectado también a Francesca. ¿Y por qué la has tenido que cambiar de escuela? Porque no se puede controlar. Si yo no me respeta a mí, yo no la puedo controlar, tampoco lo pueden hacer en la escuela. Pero cuéntame qué hace esta niña de 10 años tan irrespetuoso. Es que es contestona, platica demasiado, no obedece instrucciones. Como cualquier niña pero de la entiende actualidad. Que no es como todos los niños cualquier ahora son niña. diferentes. No son los tiempos Sí, como doctora, son antes. diferentes. ¿Qué más pero hace? él no me apoya ¿Qué en la más hace? educación. Porque eso no es suficiente para cambiarla de escuela 3 veces. Hace muchas, mire, le voy a contar, por ejemplo, hace algunos meses estábamos en una fiesta de unos compañeritos de ella. Antonella quería el juguete que le habían regalado a la festejada, un juguete hermoso. Me hizo una rabieta tal, yo le dije, tienes que respetar, no es tuyo. Ella lo quería agarrar, no, que dámelo. El papá, hijita, así, tranquila. Nos tuvimos que ir de la fiesta, cosa que a Francesca le afectó porque era su amiguita la festejada. ¿Sabe usted qué hizo mi marido al día siguiente? Fue a comprarle el mismo juego, ay, mi hijita, y la papacho y todo. O sea, en ese aspecto, ¿de qué forma me va a respetar a mí la niña? Claro, si yo le estoy educando y todo él lo que viene tú y le la apapacha. impones, él lo doblega. Totalmente, y siempre No ha es, que sido lo, así. no es que lo doblegue, Siempre sino ha que sido simplemente así. es mi No hija. me das pauta para educarla. Si No tenía me el dinero en ayudas el y no me momento, ¿por qué no le iba yo a poder comprar Porque ese es una juguete? Porque yo malcriada le había de parte llamado la de ella, atención. porque se había portado mal. No es Porque posible. ¿por qué la vas a recompensar por Claro. algo mal que hizo? Mire, doctora, los niños se portan mal. Son niños, son traviesos. No, mira, doctora, ya- Y hacen berrinches. Mis hijas no son las Ok. únicas que Estoy hacen aquí. berrinches Bueno, en la ok, casa. espérese No es entonces. cierto. ¿Qué más hizo Cállate, entonces? déjame hablar. Estoy aquí, doctora, hoy pidiendo su ayuda porque fue la gota que derramó el vaso hace un mes. ¿Qué pasó? Yo estoy en mi oficina, me llaman de la escuela, me dicen que fue la policía por mi niña, la esposaron y la arrestaron y se la llevaron a la comisaría. A mi hija se la llevaron esposada, doctora. Usted sabe lo que yo sentí. Hizo una rabieta tremenda porque estaba platicando, la castigaron mucho tiempo, a tal grado que llamaron a mandar a la policía. Cuando yo llego, mi papá ya estaba ahí, pero yo veo a mi hija y estaba X, jugando con los policías, burlándose y todo, pero yo me imagino a mi hija a ese grado, doctora, pero ¿qué hacían? ¿Cómo la controlaban? ¿Pero qué hizo para que la Volteó de arrestaran? cabeza el salón,
les contestó fue a los maestros, pateó, tiró bancas, libros, tiró el pizarrón. Oh, destruyó Hizo propiedad. Totalmente un verdadero caos. Hirió a alguien, puso a No alguien en hirió a alguien, peligro. pero no para nada, pero es No, una no es niña no es la cosa tan incontrolable. grave como le estás contando. Además No, dice es que para él, la que niña haga estaba esto no X. pasa nada. Pues la niña es niña, El día de no mañana sabe se del le puede peligro en el que caer, se estaba grave. enfrentando Ok, realmente. voy a hacer un corto receso y cuando regresemos continuamos hablando de este caso que, como sabrán ustedes, no es el único que está ocurriendo en el país. Y luego quiero que me cuentes más específicamente qué fue lo que hicieron para que la esposaran. Sí, Regresamos después de este corto receso.